En el centro del siglo XX, el continente europeo quedó atrapado en una guerra total que superó cualquier cálculo previo. Alemania, que había iniciado el conflicto con confianza en sus métodos de ataque rápido, pronto quedó obligada a sostener una lucha mucho más larga de lo que sus dirigentes habían imaginado. Las campañas se alargaron y el ejército se vio sometido a un ritmo que no podía mantener. Millones de hombres fueron movilizados y enviados a batallas que se multiplicaban sin descanso, con mandos que seguían exigiendo sacrificios incluso cuando la derrota era evidente. La maquinaria militar se consumió en marchas interminables y en enfrentamientos donde la supervivencia individual apenas tenía espacio. La población civil también quedó arrastrada a un esfuerzo sin precedentes, mientras la dirección política insistía en mantener la guerra hasta el último día. El resultado fue un costo humano de dimensiones difíciles de abarcar. ¿Qué fue exactamente lo que provocó tantas muertes y por qué casi todos desaparecieron? Blitzkrieg, la ilusión que mató a miles. Cuando el ejército alemán cruzó las fronteras de Polonia en septiembre de 1939, muchos altos mandos aún no sabían que estaban iniciando una guerra que rompería todas las estructuras previas. La ofensiva fue presentada como un ejemplo perfecto de rapidez, precisión y modernidad, pero en realidad carecía de una planificación sólida y de manuales claros que guiaran las operaciones. Las decisiones se tomaban sobre la marcha y funcionaron porque el enemigo colapsó con rapidez, no por una estrategia desarrollada a largo plazo. En los primeros días, los mandos alemanes notaron que los polacos no podían sostener posiciones fijas, y eso dio la impresión de que la movilidad era la clave definitiva del éxito. Las columnas acorazadas avanzaban a gran velocidad, mientras la aviación destruía rutas, depósitos y comunicaciones. Sin embargo, detrás de esa imagen de poder, los oficiales sabían que el aparato logístico no estaba preparado para una guerra prolongada. En realidad, la ofensiva contra Polonia fue un ensayo que salió mejor de lo previsto, porque el enemigo estaba mal equipado y mal distribuido. A medida que los días pasaban, el alto mando alemán empezó a ver esa victoria como un modelo. El resultado fue que cuando llegó la orden de invadir Francia, no se diseñó una campaña sólida, sino una copia apresurada de lo que se había hecho unas semanas antes. Las divisiones blindadas recibieron más protagonismo, aunque no existía una doctrina clara sobre su uso a largo plazo. El ataque al oeste comenzó en mayo de 1940. Las unidades acorazadas avanzaron por las Ardenas, una zona que los franceses creían inaccesible para fuerzas mecanizadas. La sorpresa fue total. En pocos días, los tanques cruzaron el río Mosa, rompieron la defensa enemiga y avanzaron sin esperar al grueso de la infantería. Esa decisión fue tomada sobre la marcha, sin coordinación ni previsión logística. Los comandantes de campo tomaban decisiones tácticas que se convertían en operaciones estratégicas sin que nadie en Berlín lo planificara. En ese momento, la prensa alemana empezó a usar el término Blitzkrieg como si fuera una teoría definida. En realidad, era un invento periodístico que buscaba dar un nombre llamativo a una victoria inesperada. Muchos generales, lejos de aceptar esa etiqueta, criticaban la improvisación constante y la ausencia de una preparación real. Las unidades blindadas quedaban con frecuencia sin combustible, sin cobertura aérea y sin apoyo logístico. Pero el enemigo se desmoronaba tan rápido que esas carencias pasaban inadvertidas. A medida que los avances se aceleraban, los problemas estructurales eran ignorados. Se hablaba de un nuevo tipo de guerra basada en la velocidad, sin frentes definidos. Pero lo cierto es que el ejército no disponía de manuales ni escuelas que respaldaran tal concepto. Cada comandante improvisaba según la situación. En Francia, la suerte volvió a jugar a favor de los atacantes. El mando francés tardó días en reaccionar, y cuando quiso contraatacar, las comunicaciones ya estaban cortadas. Las divisiones alemanas avanzaban sin coordinación general, pero encontraban poca o ninguna resistencia. La caída de Francia en 6 semanas fue interpretada por muchos como la prueba de que el modelo era infalible. En realidad, fue el resultado de decisiones arriesgadas tomadas bajo presión, que solo funcionaron porque el enemigo cometió errores aún mayores. Las líneas de suministro eran demasiado largas y muchas veces se perdían vehículos por falta de combustible. En varias ocasiones, los comandantes de tanques decidieron parar porque no tenían municiones ni órdenes.
Aún así, los éxitos eran tan rápidos que Hitler y el alto mando creyeron que habían descubierto una fórmula definitiva. Esa creencia se convirtió en doctrina sin base. No se ajustaron las estructuras logísticas ni se modernizó el sistema de comunicación. Se asumió que las próximas campañas seguirían el mismo patrón. El ejército fue reorganizado para repetir lo que había salido bien, no para prepararse ante escenarios distintos. Se redujo la prioridad de la artillería pesada y se dio más poder a las unidades móviles, aunque muchas veces éstas operaban sin coordinación con la infantería. La campaña contra Francia dejó una imagen falsa de invencibilidad. Las grabaciones internas muestran que varios generales advertían sobre los riesgos de confiar en la velocidad sin asegurar el suministro. Pero esas voces fueron ignoradas. Se creía que el éxito radicaba en el impulso inicial, en desorganizar al enemigo en los primeros días, y que después todo se resolvería solo. Esa mentalidad se convirtió en norma. No se reforzaron las reservas, ni se almacenaron recursos para campañas largas. La estructura del ejército fue moldeada para repetir una fórmula que solo había funcionado por las condiciones excepcionales del momento. Cuando terminó la operación en el oeste, muchos oficiales sabían que no podrían sostener ese ritmo si enfrentaban a un enemigo que resistiera más tiempo. Sin embargo, el mito del Blitzkrieg ya estaba instalado. Se enseñaba en las academias como si fuera un modelo consolidado, aunque en realidad nunca fue planificado. Los errores fueron maquillados y los informes críticos quedaron archivados. En las semanas posteriores a la victoria, Hitler tomó decisiones estratégicas creyendo que todas las guerras futuras seguirían el mismo patrón. Eso afectó directamente la preparación para la Operación Barbarroja. En lugar de fortalecer las líneas de suministro, se reforzaron las unidades móviles. En lugar de diseñar planes para el invierno, se planificó una victoria rápida. Todo se basaba en la ilusión de que una nueva guerra relámpago podría desintegrar cualquier resistencia. Pero el caso de Polonia y Francia no se repetiría. Los soviéticos no colapsarían en semanas ni permitirían un avance sin respuesta. El ejército alemán llegó a 1941 sin una estructura lista para la duración, el clima o la profundidad del frente oriental. Las decisiones tomadas tras las campañas iniciales transformaron una improvisación en norma. Esa ilusión llevó a miles de soldados a internarse más allá de los límites logísticos, sin preparación alguna para afrontar la parálisis, y con una organización operativa construida sobre un modelo que nunca existió realmente. La tiranía del alto mando, cuando rendirse estaba prohibido. Desde el inicio de la invasión a la Unión Soviética, las órdenes que llegaban desde la cúpula del régimen alemán dejaban claro que retroceder no era una opción. A medida que los meses avanzaban, esa consigna se transformó en una norma férrea que prohibía cualquier repliegue voluntario. En cada rincón del frente oriental, los mandos intermedios recibían instrucciones directas de mantenerse firmes sin importar las condiciones del terreno, el número de bajas o la falta de suministros, y esa línea se mantuvo hasta el final. Lo que comenzó como una medida de presión para ganar tiempo se convirtió en una obligación impuesta a todos los niveles, donde cualquier duda sobre la resistencia era castigada con dureza. Las primeras señales de este enfoque aparecieron en los primeros enfrentamientos en suelo soviético, cuando la contraofensiva enemiga logró aislar a varias unidades alemanas. En lugar de permitirles retirarse para reagruparse, se les ordenó permanecer en sus posiciones, cercados y sin refuerzos. Ese tipo de decisiones se repitieron una y otra vez, incluso cuando el alto mando sabía que el resultado era la destrucción de divisiones enteras. El discurso oficial insistía en que toda retirada equivalía a una traición, y bajo esa premisa se ejecutaron a decenas de oficiales que intentaron salvar a sus hombres de una masacre segura. La resistencia a cualquier repliegue se intensificó cuando quedó claro que la guerra no sería rápida. En vez de modificar la estrategia, Hitler reforzó su visión personal del conflicto como una lucha de voluntad, donde lo importante no era la posición en el mapa, sino la capacidad de aguantar hasta el límite. Esa idea no solo se aplicó a las tropas en el frente, sino también a los oficiales en la retaguardia, quienes debían transmitir esa misma lógica a todos los niveles, incluso cuando las condiciones eran insostenibles. Así, cientos de mensajes diarios llegaban a las unidades rodeadas, con frases cortas como «ni un paso atrás» o «aguanten hasta el límite». La derrota de Stalingrado no llevó a una revisión de la estrategia, sino a lo contrario.
El mando convirtió aquel fracaso en la justificación para endurecer aún más la consigna de resistir. En lugar de analizar las causas del desastre, se impuso la idea de que la única salida era aguantar siempre, sin importar el costo. Desde entonces, las órdenes se transmitían con un tono todavía más agresivo, donde lo esencial no era conservar fuerzas ni territorio, sino demostrar obediencia absoluta. Esta política se mantuvo incluso cuando el enemigo superaba con creces a las fuerzas alemanas. En lugar de adaptarse al nuevo escenario, el régimen intensificó su presión interna, enviando comisarios políticos, tribunales improvisados y patrullas especiales encargadas de frenar cualquier signo de desobediencia. La lucha se desplazó del campo de batalla al interior del propio ejército, donde muchos soldados temían más a sus superiores que al enemigo. Las órdenes se comunicaban con un lenguaje duro y sin matices, dejando claro que quien no cumpliera sería eliminado. El mensaje era directo: o te mantenías hasta el límite, o desaparecías bajo acusaciones de cobardía. En numerosos sectores del frente oriental, especialmente en regiones boscosas o valles sin relevancia operativa, las unidades alemanas quedaban estacionadas durante semanas sin objetivos definidos. Aunque el terreno carecía de valor estratégico, las órdenes exigían mantener la posición a toda costa. Las condiciones empeoraban cada día, pero no se permitía ningún movimiento. Las rutas de retirada se bloqueaban con nieve, barro o minas, y las comunicaciones quedaban cortadas durante jornadas enteras. Algunos destacamentos eran abandonados sin recibir refuerzos ni víveres, aislados por decisiones tomadas lejos del campo de batalla. Cuando llegaban noticias al cuartel general ya era tarde. Los regimientos habían dejado de existir, barridos por la presión enemiga o deshechos por el desgaste. Aquella dinámica se repitió sin excepciones, desde los pasos montañosos de los Balcanes hasta los bosques helados del norte, donde el tiempo se agotaba sin que nadie cuestionara las órdenes. El desgaste acumulado no solo afectó a los soldados rasos. Los oficiales intermedios, que eran quienes debían ejecutar esas órdenes imposibles, comenzaron a quebrarse. Algunos intentaron actuar con discreción, organizando retiradas encubiertas para salvar lo que quedaba de sus unidades, pero cuando eran descubiertos, eran juzgados de inmediato. No se les permitía explicar la situación ni defender sus decisiones. Los tribunales militares funcionaban con rapidez, dictaban condenas sumarias y en muchos casos aplicaban la pena máxima delante de sus propios hombres, para dejar claro lo que pasaba con quienes desobedecían. A lo largo del conflicto, la idea de mantenerse firmes a cualquier costo se transformó en una trampa constante. Aunque las fuerzas enemigas avanzaban desde todos los puntos, las órdenes eran seguir defendiendo localidades sin función táctica. Los soldados recibían instrucciones directas de no abandonar sus posiciones, incluso cuando el colapso era inminente. Ese mandato se repetía también en zonas urbanas, donde los civiles quedaban atrapados sin salida. La situación de la población no era considerada. Lo único que importaba era evitar cualquier mención a cesar la lucha. En el tramo final del conflicto, esa lógica se volvió más violenta. Las unidades que intentaban abrir corredores para evacuar a los heridos o civiles eran acusadas de traición. Muchos oficiales fueron ejecutados por actuar sin permiso, incluso cuando sus acciones buscaban salvar vidas. Al mismo tiempo, se crearon grupos especiales encargados de vigilar a las tropas propias, con la tarea de denunciar cualquier intento de retirada. Ese control se volvió tan estricto que los soldados ya no sabían si temer más al enemigo o a sus propios jefes. En muchos frentes, el colapso no vino solo por las bajas, sino por la desmoralización interna. Rumanía y Hungría, los aliados que Berlín dejó morir. En el verano de 1942, mientras la maquinaria alemana se dirigía hacia el río Don, los ejércitos de Rumanía y Hungría recibieron órdenes de ocupar extensos sectores del frente oriental. El mando de Berlín los colocó como tapón entre el grueso de las fuerzas alemanas y las líneas soviéticas, convencido de que podían resistir. La decisión no se basó en la capacidad real de esas tropas, sino en la necesidad de liberar divisiones alemanas para la ofensiva principal. Los soldados rumanos fueron desplegados al sur de Stalingrado, mientras los húngaros ocuparon posiciones más al norte. Desde el inicio, la diferencia en armamento, entrenamiento y moral era evidente, pero la orden era clara: debían aguantar la línea como si fueran unidades del mismo nivel que las divisiones alemanas.
Los rumanos llegaron al frente con uniformes deteriorados, armas anticuadas y artillería insuficiente. No disponían de vehículos blindados modernos y apenas tenían contacto operativo con la aviación alemana. Pese a ello, los partes enviados desde Berlín afirmaban que estaban en condiciones de cumplir su cometido. Los húngaros, con más efectivos, enfrentaban carencias similares. Sus carros de combate no podían competir con los soviéticos y la instrucción de sus tropas era limitada. La falta de medios, sumada a una organización fragmentada, dejaba a ambos ejércitos en una situación precaria. Mientras tanto, el alto mando alemán redoblaba sus esfuerzos en Stalingrado sin revisar las condiciones reales en los flancos. Lo que debía servir como contención quedó reducido a una presencia simbólica, mal equipada y sin respaldo. Durante las primeras semanas, las líneas rumanas y húngaras se mantuvieron estables gracias a la calma relativa del frente. Sin embargo, los soviéticos observaban con atención esas posiciones y esperaban el momento adecuado para golpear. En los campamentos rumanos, los soldados sufrían por la falta de suministros, con raciones escasas y equipos de invierno insuficientes. Muchos se cubrían con mantas improvisadas mientras vigilaban trincheras mal construidas. Los oficiales enviaban peticiones urgentes de refuerzos y armamento, pero las respuestas tardaban semanas en llegar, y cuando lo hacían, apenas consistían en promesas o envíos mínimos. En paralelo, los húngaros recibían órdenes contradictorias, debiendo sostener sectores demasiado extensos con unidades dispersas y mal comunicadas. En otoño de ese mismo año, los preparativos soviéticos se intensificaron. La Stavka había decidido que las líneas rumanas y húngaras serían el punto débil por donde lanzar la contraofensiva que cercaría al sexto ejército alemán en Stalingrado. Mientras tanto, los alemanes seguían ocupados en los combates urbanos, sin prestar atención a los informes de inteligencia que advertían del peligro en los flancos. Los comandantes rumanos insistían en que sus posiciones eran insostenibles sin apoyo blindado, pero en Berlín la respuesta fue tajante. Debían resistir. Hitler no aceptaba cuestionamientos y consideraba cualquier intento de retroceso como un acto de cobardía. Así, las divisiones del eje quedaron fijadas en el terreno, sin capacidad de maniobra. El 19 de noviembre de 1942, los soviéticos iniciaron la Operación Urano. En la madrugada, una preparación artillera masiva sacudió las trincheras rumanas. En pocos minutos, miles de proyectiles arrasaron sus posiciones y la infantería soviética avanzó seguida por brigadas de tanques. Los defensores rumanos apenas contaban con cañones anticarro, muchos de ellos de calibre insuficiente para penetrar el blindaje de los T-34. La resistencia inicial se derrumbó en cuestión de horas. Enteras compañías quedaron destrozadas sin poder responder, y las comunicaciones se interrumpieron. La ofensiva soviética se expandió rápidamente, y las divisiones húngaras, situadas más al norte, recibieron el impacto poco después. Al igual que sus vecinos, carecían de armas modernas y fueron arrolladas con la misma facilidad. En cuestión de días, las líneas rumanas y húngaras colapsaron. Miles de soldados intentaron retirarse de manera caótica, mientras otros eran capturados en masa. El sexto ejército alemán quedó rodeado en Stalingrado, precisamente porque los flancos habían sido sostenidos por fuerzas aliadas incapaces de resistir. Los informes del frente relataban escenas de desbandada, con columnas enteras de rumanos caminando sin rumbo, buscando escapar del cerco soviético. Los oficiales alemanes los acusaban de cobardes, pero en realidad habían sido enviados a una misión imposible. Con armas obsoletas y sin refuerzos, su derrota estaba asegurada desde el momento en que se les asignó esa tarea. El abandono de los aliados no terminó en Stalingrado. En enero de 1943, las divisiones húngaras desplegadas en el Don sufrieron un golpe similar. El Ejército Rojo lanzó una ofensiva contra sus posiciones y en pocos días los húngaros quedaron deshechos. Se calcula que más de la mitad de su contingente en el frente oriental desapareció en cuestión de semanas, muertos, heridos o prisioneros. La magnitud de las pérdidas fue tan grande que el ejército húngaro nunca se recuperó. Las cartas enviadas por los supervivientes narraban un panorama de abandono, con soldados sin comida, sin municiones y sin órdenes claras, resistiendo hasta ser aniquilados. En Berlín, las noticias de la destrucción de los ejércitos rumanos y húngaros fueron recibidas con frialdad. Para Hitler, esas fuerzas solo habían cumplido su función de cubrir los flancos, mientras los alemanes atacaban en Stalingrado.
Su sacrificio era visto como un precio necesario. No hubo intentos serios de reforzarlos antes de su colapso, ni de evacuar a los que quedaban atrapados. Esa indiferencia generó un resentimiento profundo en Bucarest y Budapest, donde los gobiernos empezaron a cuestionar su alianza con el Reich. Sin embargo, para las tropas que habían quedado enterradas en la estepa rusa, esas tensiones diplomáticas ya no significaban nada. Ellos habían sido enviados a morir en silencio. Los testimonios recogidos tras la guerra confirman el sentimiento de abandono. Soldados rumanos contaban cómo se les prometió apoyo aéreo que nunca llegó, y cómo se les ordenó mantener la línea hasta que fuera físicamente imposible. Los húngaros describían jornadas enteras luchando contra tanques con fusiles ineficaces, hasta que sus unidades se deshacían por completo. En ambos casos, la sensación era la misma. Habían sido tratados como carne de cañón para proteger a las divisiones alemanas. Ni sus bajas ni su esfuerzo fueron reconocidos. En los informes oficiales, sus sacrificios apenas ocupaban unas líneas. La consecuencia directa de esa política fue el deterioro irreversible de la relación entre Berlín y sus aliados. A partir de 1943, los gobiernos de Rumanía y Hungría comenzaron a replantearse su papel dentro del eje. La falta de apoyo durante las ofensivas soviéticas, sumada al sacrificio inútil de sus tropas, fue vista como una traición encubierta. En Bucarest y Budapest, las cúpulas militares y diplomáticas empezaron a explorar contactos discretos con potencias neutrales o incluso con los enemigos del Reich. Las derrotas en el Don y en Stalingrado no solo significaron un revés en el campo de batalla, sino también un punto de quiebre en la confianza estratégica. Berlín había dejado claro que sus aliados eran prescindibles. Desde ese momento, el compromiso con el esfuerzo de guerra alemán quedó debilitado, y la posibilidad de romper la alianza empezó a tomar forma dentro de los círculos de poder. Invierno ruso, cuando el enemigo era el clima. El avance hacia Moscú parecía firme, pero todo cambió cuando el otoño se desvaneció. A medida que el barro se congelaba, miles de soldados alemanes descubrieron que el mayor obstáculo no eran los combates, sino el frío. No hubo preparación adecuada ni ropa de abrigo suficiente. Los abrigos gruesos, los gorros de lana y las botas forradas escaseaban, mientras la temperatura bajaba a niveles desconocidos para quienes venían del oeste. Los motores dejaban de funcionar, los aceites se endurecían, las armas se trababan y los hombres quedaban inmóviles por el hielo que se metía en sus huesos. En esas llanuras abiertas, los destacamentos quedaron paralizados sin refugio real. Cavaban con las manos congeladas en la tierra helada, intentando hacer trincheras, donde pasaban las noches temblando. Algunos no despertaban. Las bajas ya no eran por fuego cruzado ni por artillería, sino por pulmonías, pies gangrenados o cuerpos que simplemente se rendían ante un clima que no perdonaba. En la zona de Kalinin, cerca del frente central, las unidades dormían con los fusiles bajo el cuerpo para evitar que se congelaran. Era común que se rompieran al intentar disparar. No había combustible suficiente para mantener vehículos en marcha ni para calentar refugios. Algunos intentaban hacer fuego con muebles destrozados de aldeas vacías, pero el humo los delataba. Cada fogata podía atraer bombardeos. Así que muchos optaban por resistir el frío sin fuego. Los partes oficiales no reconocían estas muertes como caídas en combate. El alto mando hablaba de pérdidas por agotamiento o enfermedades respiratorias, aunque los soldados sabían que estaban muriendo congelados. Las raciones llegaban duras como piedra, el pan debía romperse con la culata y los guisos se convertían en bloques helados antes de llegar a las trincheras. Algunos guardaban las latas entre el pecho y la camisa durante horas, solo para poder abrirlas. En muchos sectores, los caballos no resistieron y murieron en masa. Algunos fueron devorados por las propias tropas. No había transporte alternativo. Las mulas no podían caminar sobre hielo. Las ruedas se hundían, las botas con suela de cuero se endurecían y resbalaban, la escarcha entraba por los tobillos. No había repuestos. Los soldados usaban trapos viejos, periódicos o pieles arrancadas de enemigos caídos. El correo dejó de circular, las cartas no llegaban, no había noticias de casa. Nadie sabía si los suyos seguían vivos. Las estufas no funcionaban y los generadores colapsaban. Las radios se apagaban. Las órdenes llegaban tarde o no llegaban. Los oficiales empezaban a desaparecer también, tragados por una nieve que no cedía. En la región de Tula se acumulaban cuerpos de soldados que nunca llegaron al frente. Murieron caminando.
Algunos cayeron de cara en la nieve y quedaron allí, inmóviles como estatuas. No hubo ceremonias ni entierros. Se congelaron tan rápido que conservaron los ojos abiertos. La nieve los cubrió poco a poco. Las patrullas encontraban cadáveres con granadas aún atadas al cinturón, con las manos en el rifle, con las mochilas cerradas. Nadie tenía tiempo de recogerlos. Los que seguían en pie evitaban mirarlos. Sabían que pronto les tocaría. Los rusos, acostumbrados al clima, avanzaban sin detenerse. Tenían uniformes adecuados, ropa interior térmica, botas de fieltro, abrigo doble, gorros con orejeras. Usaban esquís y trineos. Sabían cuándo moverse y cuándo no. Mientras tanto, los alemanes quedaban aislados sin líneas de apoyo ni rutas despejadas. Los camiones no podían cruzar los caminos congelados. Se organizaban convoyes que no llegaban. Las ambulancias quedaban atascadas. Los heridos morían de frío antes que por sus heridas. Las vendas se adherían a la piel. Las camillas se convertían en bloques de hielo. En las afueras de Moscú, los refugios improvisados se derrumbaban. No había madera suficiente. Algunos usaban puertas arrancadas de casas destruidas. Otros dormían en cuevas cavadas bajo la nieve. Se turnaban para respirar el poco aire caliente que quedaba dentro. Las manos quedaban negras, las orejas caían, los dedos se partían. Se escuchaban gritos al amanecer, cuando uno más despertaba sin manos o sin pies. Los médicos hacían amputaciones sin anestesia, usaban cuchillos que debían calentar primero para cortar. No había antibióticos. Las infecciones se propagaban. Los enfermos eran abandonados. No había camillas, ni mulas, ni tiempo. Algunos oficiales intentaron organizar retiros tácticos, pero la situación lo impedía. Las rutas estaban bloqueadas por la nieve y los convoyes nunca llegaban. Con las líneas de suministro desaparecidas, lo único que quedaba eran trincheras congeladas, soldados sin guantes y enemigos que no dejaban de avanzar. En ese invierno, las bajas alemanas superaron lo esperado, no por ofensivas ni por cerco, sino porque el clima, sin disparar un arma, mataba igual que un ataque. A medida que pasaban las semanas, los grupos quedaban incomunicados. Algunas unidades pasaban días sin contacto con el cuartel general. Los que intentaban volver desaparecían. Muchos murieron perdidos entre la niebla o congelados durante la marcha nocturna. Los mapas estaban desactualizados, no había referencias. Todo era blanco. No se distinguía el suelo del cielo. Las gafas se empañaban, las brújulas dejaban de funcionar. Las patrullas no regresaban. El silencio era total. Solo se escuchaban pasos, crujidos de nieve y el viento soplando sin pausa. En el flanco norte, las divisiones que rodeaban Leningrado sufrieron igual. Los intentos por cortar el cerco se vieron interrumpidos por tormentas. Los campos minados quedaron ocultos. Nadie podía avanzar sin hundirse. Las granadas fallaban. Las armas se disparaban solas al calentarse. Algunos guardaban las balas bajo el brazo para evitar que se partieran. Los cañones se doblaban, las ruedas se agrietaban, el acero crujía, el hielo no cedía. Las órdenes seguían llegando: mantener la posición, aguantar, no ceder terreno. Pero ya no había a quien responder. Las compañías estaban casi vacías, los informes eran falsificados, se inflaban cifras. Nadie quería admitir que una brigada entera se había congelado. En el sur, hacia Rostov, los ríos se helaron y los puentes dejaron de servir. Se intentó cruzar sobre el hielo, pero muchos camiones se hundieron, mientras las barcazas quedaban atrapadas y los botes se quebraban. Los ingenieros improvisaban pasarelas con troncos que no resistían. Quienes quedaban atrapados en el agua se congelaban al instante. Algunos fueron vistos aún de pie, congelados junto al timón, sin que hubiera manera de rescatarlos. Otros intentaron usar los cadáveres como barreras contra el viento, apilando cuerpos alrededor de los campamentos. Los vivos dormían al centro y se turnaban para respirar aire tibio. En esos meses, los cementerios desaparecieron porque no había tiempo para cavar. Los cuerpos se alineaban junto a los caminos, a veces marcados con palos, en otras ocasiones simplemente olvidados. Algunos fueron usados como parapetos cuando ya no quedaban sacos de arena y se construían paredes de cuerpos. Las municiones escaseaban, se disparaba con cuidado, las granadas se contaban una a una y nadie malgastaba una bala. Todo era lento, nadie corría, nadie hablaba. El clima dictaba el ritmo. En el interior de las ciudades tomadas, el ambiente no era mejor. Las casas ocupadas eran ruinas, sin calefacción ni agua. Las cisternas estaban congeladas, no había duchas ni baños, y se usaban cubos que se vaciaban al aire libre.
Las heces quedaban congeladas, el olor desaparecía, pero las enfermedades no. Aparecieron epidemias que se contagiaban entre los soldados que compartían mantas. La piel se pegaba a los uniformes, la barba se congelaba, las cejas se caían y la piel se abría mientras el viento se colaba por cada costura. Cuando la primavera llegó, lo hizo con lentitud. Las nieves se derritieron y dejaron al descubierto cientos de cuerpos. Algunos llevaban semanas allí, otros meses. El barro volvió, los caminos quedaron inservibles, pero el clima ya no era mortal. El enemigo volvía a ser el hombre. Aún así, ese invierno dejó marcas que no se borrarían. Nadie hablaba de ello en los discursos, pero todos los que sobrevivieron lo sabían. Fue el frío, no las balas, lo que casi los borró del mapa. Cercos mortales, morir sin salida. Cuando las tropas alemanas avanzaron hacia Moscú en octubre de 1941, el mando soviético decidió frenar su avance lanzando múltiples unidades de reserva sobre la región de Smolensk, especialmente en los alrededores de Vyazma y Briansk. Lo que parecía una maniobra defensiva con varias capas rápidamente se transformó en una trampa masiva. Hitler había dado prioridad absoluta al cerco en esa zona, y los comandantes alemanes aplicaron el mismo modelo envolvente que ya había resultado en Minsk y Kiev. El grupo de ejércitos centro, reforzado con nuevos blindados, cerró los flancos con rapidez. En apenas unos días, miles de soldados soviéticos quedaron atrapados en un espacio cada vez más reducido, sin cobertura aérea, sin reservas y sin acceso a suministros estables. El alto mando alemán confiaba en que aquella maniobra sería definitiva. La idea era bloquear completamente las rutas de escape hacia el este antes de que los soviéticos pudieran desorganizar el cerco. Mientras tanto, las columnas del Ejército Rojo, sorprendidas por la velocidad del movimiento enemigo, intentaban reagruparse en el bosque, donde la artillería y la aviación alemana ya estaban operando con total libertad. En las zonas cercanas a Vyazma, las unidades soviéticas se movían sin coordinación ni liderazgo claro. A cada intento de romper el cerco, las divisiones alemanas respondían con fuego cerrado que desarticulaba las columnas en marcha. Algunos grupos llegaron a caminar durante días sin encontrar rutas seguras, perseguidos por patrullas motorizadas o por bombardeos tácticos que explotaban a pocos metros del suelo. La retirada se volvió caótica y el cerco terminó cerrándose por completo alrededor de más de 500.000 de soldados. En esas condiciones, la única salida era individual. Ya no se trataba de resistir en línea o de formar una defensa estable, sino de sobrevivir como se pudiera. Los comandantes soviéticos en la zona no lograron establecer una estrategia común y muchos oficiales quedaron aislados junto con pequeños grupos. La situación no mejoró con el paso de los días. Las comunicaciones se perdieron casi por completo. El hambre empezó a debilitar a los batallones, y las noches se llenaban de gritos, explosiones y disparos sueltos que resonaban entre los árboles. Algunos soldados enterraban las armas y se arrastraban entre los arbustos para cruzar las líneas alemanas en la oscuridad. Otros se rendían en grupo, levantando trapos blancos sin saber si serían escuchados o ejecutados. La escena se repetía al sur y al norte del cerco, donde las tropas alemanas recogían prisioneros en masa y los obligaban a caminar entre columnas interminables hasta puntos de concentración sin apenas comida ni agua. Lo que ocurrió en Vyazma no fue solo una derrota, fue un colapso táctico total. Los comandantes alemanes informaron que se habían capturado más de 300.000 soldados, junto con miles de vehículos, cañones y documentos. Los campos quedaron cubiertos de restos, cadáveres y uniformes rotos. Los oficiales del Ejército Rojo que lograron escapar contaron que la retirada se convirtió en un caos absoluto. No había mapas, las órdenes eran contradictorias y los caminos estaban bloqueados por vehículos destruidos. La falta de coordinación convirtió la defensa en una disolución sin control, donde los mandos no lograban reunir a sus hombres ni establecer líneas de repliegue. Vyazma marcó uno de los puntos más altos del dominio táctico alemán en el frente oriental, pero también el comienzo de un nuevo tipo de guerra, donde el cerco no era una excepción sino una amenaza constante. Aquel mismo patrón volvió a repetirse 2 años después, pero en condiciones muy distintas. En enero de 1944, el Ejército Rojo lanzó una ofensiva sobre el saliente de Korsun, en Ucrania central, donde varias divisiones alemanas mantenían posiciones desde hacía meses.
Aunque el cerco en esta ocasión fue más reducido, el impacto fue igual de brutal. Stalin exigió resultados inmediatos y los mandos soviéticos diseñaron una operación con dos frentes que debían cerrarse sobre la ciudad desde el norte y el sur. Las unidades alemanas en el saliente, rodeadas por fuerzas superiores en número y con una logística deteriorada, quedaron atrapadas a gran velocidad. Esta vez, la Wehrmacht no tenía margen de maniobra. El terreno fangoso, las lluvias de invierno y la falta de combustible impidieron cualquier retirada organizada. Los vehículos quedaban atascados en el barro y los caminos eran intransitables para los blindados. La situación se volvió crítica en menos de una semana. Los oficiales alemanes en Korsun entendieron que no habría ayuda inmediata desde el exterior. Aunque se intentó organizar una ruptura del cerco desde el oeste, los soviéticos bloquearon todos los accesos con artillería pesada y minas. En el interior del cerco, los soldados cavaban trincheras improvisadas con palas, bayonetas o incluso con las manos. La nieve empapaba los abrigos, el agua contaminada provocaba enfermedades y los caballos muertos se convertían en alimento. Los combates se daban a metros de distancia, con ametralladoras ocultas entre los árboles y francotiradores que disparaban desde posiciones invisibles. Cada intento de escape terminaba en un campo abierto, donde la aviación soviética barría a los grupos en retirada. Durante días, los informes hablaban de columnas enteras desintegradas por el fuego enemigo, sin posibilidad de retroceder ni de mantenerse en posición. Cuando finalmente se autorizó una ruptura, los soldados alemanes intentaron abrir paso en la noche. Lo hicieron en grupos sueltos, arrastrando heridos, cargando munición a la espalda y cruzando arroyos helados en silencio. El camino de salida era una franja angosta entre dos colinas, cubierta de barro y vigilada por artillería enemiga. Allí se produjo una de las escenas más desesperadas de toda la campaña. Algunos lograron cruzar, otros quedaron atrapados en el lodo o cayeron bajo el fuego cruzado. Los que salieron del cerco lo hicieron sin armas, sin cascos y sin unidades reconocibles. La ofensiva soviética en Korsun fue un golpe demoledor para la moral alemana, no tanto por el número de bajas como por la evidencia de que ya no podían controlar el ritmo de la guerra. Desde ese punto, cada cerco se convirtió en una amenaza real para cualquier unidad que quedara aislada. El cerco dejó de ser una estrategia soviética para convertirse en una posibilidad diaria. Lo que unió Vyazma y Korsun no fue solo el encierro físico, sino la certeza de que no había salida posible. En ambos casos, los soldados atrapados vivieron días en los que la única decisión era cómo caer, si bajo fuego enemigo o bajo el frío sin refugio. En esa forma de morir encerrado se desvanecía la noción misma de frente. No había avance ni retirada, solo una línea de muerte que se iba cerrando poco a poco hasta borrar todo el mapa. Prisioneros del Este, los que sobrevivieron para morir. Desde los primeros días del ataque alemán contra la Unión Soviética, los soldados que terminaban en manos del enemigo sabían que tenían pocas probabilidades de volver a ver su país. Muchos de los que cayeron prisioneros al principio fueron directamente abatidos, y en varias zonas del frente oriental ni siquiera se tomaban el tiempo de trasladarlos. Sin embargo, con el paso del tiempo y el aumento de capturas, el sistema soviético empezó a organizar su forma de retener, castigar y aprovechar a esos hombres vencidos. Las columnas de prisioneros avanzaban escoltadas por tropas soviéticas, donde los rezagados o los que se desplomaban eran apartados del camino, y en la mayoría de casos, simplemente eliminados sin mediar palabra. Algunos eran llevados a campos improvisados cerca del frente, donde quedaban durante semanas sin cobijo, hasta que los vagones de transporte estuvieran disponibles, y otros eran empujados a caminar durante días bajo vigilancia, entre empujones, gritos y amenazas. A medida que pasaban los meses, Moscú puso en marcha un sistema mucho más estructurado. Se crearon instalaciones en distintas regiones del interior, y a los oficiales se les separaba rápidamente del resto. La jerarquía militar alemana desaparecía desde el momento en que eran capturados, y un simple suboficial podía terminar mezclado con quienes habían tenido mando sobre divisiones enteras. La clasificación se hacía a toda prisa, basándose más en su aspecto que en su verdadera función, y muchos intentaban engañar a los soviéticos para evitar represalias. Algunos quemaban sus documentos, otros fingían hablar mal el idioma, o se mezclaban con unidades ajenas para no ser identificados.
Aún así, los comisarios del Ejército Rojo solían actuar con dureza cuando sospechaban algo. La mayoría de los capturados terminaban en trenes rumbo a regiones lejanas, y desde allí eran enviados a campamentos de trabajo donde la comida escaseaba, el frío lo atravesaba todo y las enfermedades se extendían sin control. El sistema no distinguía entre combatientes convencionales y reclutas inexpertos. Desde soldados rasos hasta miembros del personal médico o de intendencia eran metidos en barracones donde apenas cabían, sin ropa adecuada y con alimentos que no llegaban a cubrir las mínimas necesidades. En invierno, las cifras de muertos subían sin pausa, y solo en los campos de 1942 el número de fallecidos por día llegó a superar los 300 en algunos sectores. A pesar de eso, las autoridades soviéticas mantenían la orden de continuar utilizándolos como mano de obra en minas, fábricas o proyectos de reconstrucción. La mayoría de los prisioneros no tenía la menor idea de cuánto tiempo estaría allí, y muy pocos sabían siquiera que la guerra había terminado cuando eso ocurrió. Se les trasladaba con frecuencia, y muchos morían antes de llegar a su destino. Durante los últimos años del conflicto y los primeros de la posguerra, los interrogatorios pasaron a formar parte habitual del proceso. Los soviéticos buscaban información sobre las rutas, los mandos y la estructura interna de las unidades alemanas, y algunos hombres eran torturados o amenazados para hablar. Otros simplemente eran aislados durante días sin contacto con nadie. Los que colaboraban tenían una ligera mejora en el trato, aunque no siempre era suficiente para garantizar su vida. Quienes se negaban o eran considerados sospechosos podían desaparecer de un día para otro. Los soviéticos también pusieron en marcha un proceso de reeducación en varios campos, donde se organizaban sesiones colectivas para exponer los crímenes del régimen nazi y justificar la guerra como una respuesta necesaria. Allí, algunos soldados comenzaron a mostrarse sumisos con sus carceleros por simple supervivencia, mientras otros eran seleccionados para formar grupos especiales destinados a ser repatriados en el futuro, aunque con condiciones estrictas. Con el fin del conflicto, muchos de los que estaban en cautiverio pensaron que serían enviados a casa en poco tiempo. Sin embargo, los soviéticos no mostraron intención alguna de liberarlos en masa. Miles de ellos continuaron encerrados durante años, y no pocos fueron trasladados a otros lugares todavía más alejados, donde se mantenían campos rodeados de alambradas, con vigilancia permanente y sin contacto exterior. La correspondencia era controlada, y muchos familiares no supieron que sus hijos, padres o hermanos seguían con vida hasta mucho después. En los archivos del sistema penitenciario soviético, una parte importante de los registros estaba incompleta o directamente falseada, lo que dificultaba cualquier tipo de seguimiento desde el exterior. Solo algunos organismos humanitarios pudieron entrar en contacto con ellos, pero sus informes eran parciales y casi nunca se les permitía inspeccionar los campos más alejados. Entre los años 40 y los inicios de los 50, los alemanes cautivos siguieron trabajando forzadamente en condiciones extremas. Algunos estaban en minas de carbón del Donbass, otros fueron enviados a proyectos de construcción en Siberia, y otros tantos terminaron abriendo caminos o levantando instalaciones militares en zonas que antes eran bosques. Las enfermedades, como la disentería, la neumonía y el tifus, arrasaban con los más débiles, y quienes no eran capaces de mantenerse en pie solían ser apartados, sin acceso a tratamiento ni ayuda. El aislamiento, la falta de noticias y el paso del tiempo quebraban la voluntad de muchos. Algunos intentaron escapar, aunque los que eran capturados no solo eran castigados con más años de trabajo, sino que eran humillados ante sus compañeros para dar ejemplo. En paralelo, Moscú comenzó a usar a ciertos prisioneros como propaganda. A través de programas especiales, seleccionaban a algunos soldados para mostrar ante la prensa como hombres rehabilitados, con uniforme limpio y declaraciones ensayadas. Se les filmaba trabajando o recibiendo comida, mientras oficiales soviéticos hablaban de su buen comportamiento. Sin embargo, la mayoría seguía lejos de cualquier tratamiento humano. Los grupos más numerosos, especialmente los que no tenían ninguna habilidad técnica, quedaban atrapados en un ciclo sin fin, donde pasaban de un campo a otro sin ser liberados. En algunos casos, los prisioneros llegaron a pasar más de 8 años retenidos sin haber recibido ningún juicio formal, ni haber sido acusados de crímenes concretos. Simplemente se les consideraba parte de un colectivo enemigo, y como tal, eran retenidos hasta que se juzgara conveniente soltarlos.
Cuando algunos países comenzaron a negociar acuerdos de repatriación, las autoridades soviéticas se mostraron reacias a liberar a todos. El proceso fue lento, lleno de obstáculos burocráticos y trabas políticas. Incluso cuando las primeras liberaciones se hicieron efectivas, muchos de los que regresaban lo hacían con secuelas físicas irreversibles, con huesos deformados por el trabajo, con tuberculosis o con lesiones mal curadas. Al llegar a territorio alemán, se enfrentaban a un aparato administrativo desbordado, sin registros actualizados ni protocolos claros para reintegrarlos. Algunos pasaron semanas en centros de tránsito sin recibir atención, y otros quedaron varados sin documentos válidos. El sistema de posguerra no estaba preparado para recibirlos, y muchos fueron derivados a oficinas sin recursos, donde se les trataba como un problema residual de una guerra que todos querían olvidar. Para ellos, la liberación no fue un retorno al hogar, sino el inicio de un nuevo limbo. Durante años, los informes sobre las condiciones reales de esos prisioneros permanecieron ocultos, y muchos nombres nunca aparecieron en las listas de supervivientes. Solo después de la caída del bloque soviético, algunos archivos fueron abiertos y se pudo rastrear el destino de miles de hombres que habían sido dados por muertos. Entre ellos, había casos de soldados que jamás pisaron un tribunal, que nunca tuvieron una celda individual ni un oficial asignado, y que simplemente desaparecieron dentro del engranaje de un sistema donde el castigo colectivo era más importante que cualquier proceso formal. Así terminó el camino para quienes no murieron en combate, pero que tampoco lograron regresar como hombres libres. Morir creyendo, cómo la propaganda llevó al matadero. Mientras las tropas alemanas empezaban a sufrir reveses, la voz del poder no mostró fisuras. Goebbels, desde su tribuna, intensificó los mensajes de unidad y sacrificio. A través de la radio, de los noticiarios y de los carteles que llenaban las calles, se repetía sin cesar que el enemigo no era un ejército cualquiera, sino una amenaza existencial que destruiría todo si lograba avanzar. Esa visión no dejaba espacio para la duda. Bajo ese marco, cualquier intento de cuestionamiento era censurado, y quienes mostraban señales de desaliento eran tachados de cobardes, o peor aún, de traidores. Las frases eran directas, crudas, sin ambigüedades. No se trataba de ganar una guerra, se trataba de salvar la esencia del país, y para lograrlo, la entrega debía ser total. Así, mientras los frentes se colapsaban, la retórica no cedía ni un milímetro. En lugar de preparar a la población para el colapso, se la empujaba a seguir creyendo que la salvación llegaría, incluso cuando ya no quedaban fuerzas ni municiones. A medida que las derrotas se acumulaban, el contenido de los mensajes oficiales cambiaba de tono, pero no de objetivo. Ya no hablaban de avances ni de conquistas, sino de resistencia heroica, de la necesidad de mantenerse firmes mientras el enemigo se acercaba a las ciudades. Los periódicos dejaban de mostrar mapas y pasaban a resaltar ejemplos de soldados que preferían morir antes que retroceder. Se exaltaban historias de jóvenes que se inmolaban con granadas para frenar una columna enemiga, o de mujeres que entregaban su hogar para convertirlo en un punto de defensa. Nada de eso se verificaba, pero tampoco hacía falta. La función no era informar, era endurecer el ánimo. Incluso cuando todo indicaba que el conflicto estaba perdido, los comunicados oficiales insistían en que la victoria seguía siendo posible, y quien pensara lo contrario estaba ayudando al enemigo desde dentro. La obsesión por controlar el pensamiento llegó a niveles extremos cuando el régimen declaró que cualquier intento de cuestionar las órdenes del Führer era equivalente a sabotaje. Ya no bastaba con obedecer, ahora era necesario demostrar entusiasmo. Las cartas que llegaban al frente se revisaban, los comentarios en público eran vigilados, y las expresiones de escepticismo podían costar la vida. Muchos soldados, conscientes de la situación real, optaban por callar, mientras otros, más influenciados por la propaganda, insistían en que la rendición era una fantasía derrotista. Esta fractura interna no impedía que todos marcharan en la misma dirección. La presión no venía solo de arriba, también venía de los compañeros que no toleraban dudas. Así, incluso quienes ya no creían, terminaban comportándose como si lo hicieran, arrastrados por el miedo y por la certeza de que no tenían escapatoria. En los últimos meses del conflicto, cuando los frentes se derrumbaban y el caos se apoderaba de las ciudades, el aparato de convencimiento se volvió más insistente. Ya no se hablaba de posibles giros estratégicos ni de alianzas milagrosas. Ahora el mensaje era claro. Había que luchar hasta el último momento,
incluso si eso significaba morir sin sentido. Se distribuyeron panfletos en los que se aseguraba que el Führer tenía un plan secreto, que en cualquier momento se desataría una contraofensiva imparable. Nada de eso ocurría, pero esa ilusión mantenía a muchos en sus puestos, convencidos de que su papel era aguantar solo un poco más. Mientras tanto, los jefes militares sabían que no había nada detrás de esas palabras, solo la necesidad de seguir aparentando control mientras todo se desmoronaba. El uso de niños y ancianos en la defensa de las ciudades fue una de las consecuencias más extremas de esa lógica. En lugar de evacuar, se les entregaba un arma y se les decía que su contribución era decisiva. Jóvenes sin experiencia eran enviados al frente con promesas de gloria, sabiendo que serían abatidos en minutos. Aún así, muchos aceptaban esa misión con orgullo, no por convicción, sino porque todo a su alrededor les había hecho creer que el valor se medía en resistencia, no en supervivencia. Ese pensamiento era el resultado directo de años de discursos, de películas heroicas, de canciones que hablaban de eternidad. Para cuando entendían la verdad, ya era tarde. En ese punto, incluso quienes empezaban a dudar seguían actuando como creyentes. La inercia era más fuerte que la razón. En la capital, cuando ya se oía el estruendo de los combates a pocos metros, los altavoces seguían transmitiendo mensajes de aliento. Se hablaba de fidelidad, de entrega absoluta, de ejemplos históricos que justificaban el martirio. Se recordaban episodios de otras guerras donde la firmeza había salvado a los pueblos. La intención no era informar, sino evitar el derrumbe psicológico. Mientras los edificios caían y los civiles corrían buscando refugio, la voz oficial no dejaba de repetir que todo dependía de la voluntad del pueblo. Esa insistencia no podía frenar el avance enemigo, pero lograba mantener la obediencia. Muchos de los que combatían en las calles lo hacían sin saber por qué, solo porque alguien les había dicho que esa era la única opción. Esa obediencia ciega, esa fe construida a base de consignas, era el último recurso del régimen. En las zonas apartadas, lejos de los centros de mando, el panorama no era distinto. Las oficinas locales, sin instrucciones precisas, seguían replicando los comunicados del régimen. Los habitantes intentaban organizarse para levantar defensas o esconder suministros, sin saber si eso servía de algo. La mayoría no comprendía la magnitud del derrumbe, pero continuaban actuando como si aún quedara una oportunidad. Aún sin tener nada, seguían usando las expresiones que llevaban años escuchando. No lo hacían por lealtad, sino por costumbre. En un entorno donde la desinformación había suplantado a la realidad, lo único que quedaba era repetir lo que siempre se había dicho. Cuando ya no quedaba esperanza, los mensajes se volvieron aún más enfáticos. Se hablaba del legado, del pueblo, de resistir por orgullo. Se afirmaba que, aunque todo terminara, el espíritu no se extinguiría. Esos discursos ya no despertaban entusiasmo, pero tampoco eran refutados. Algunos murieron convencidos de formar parte de una causa eterna. Otros sabían que no era cierto, pero no vieron otra opción. En ambos casos, la propaganda había logrado su objetivo. No consistía en alcanzar la victoria, sino en lograr que todos cayeran pensando que todavía valía la pena luchar. Berlín y el final, la trampa sin retorno. Cuando las tropas soviéticas comenzaron a acercar la capital alemana, la ciudad ya no ofrecía ninguna salida. Las órdenes que llegaban desde los niveles más altos insistían en resistir a cualquier precio, aunque el enemigo ya estuviera cruzando los parques, los túneles del metro, los canales y las calles de los suburbios. En ese entorno se movilizaron adolescentes que apenas alcanzaban los 15 años y ancianos sacados de los archivos, fábricas y oficinas, mientras oficiales sin futuro recorrían los barrios para distribuir armas con instrucciones de permanecer firmes hasta el límite. A pesar de que el avance del Ejército Rojo era ininterrumpido y de que el desorden reinaba incluso en los mandos superiores, seguían apareciendo decretos firmados en nombre del Führer que exigían mantener cada manzana, cada cruce y cada edificio. Los soldados improvisados cavaban trincheras en medio de las avenidas y se ocultaban tras columnas derrumbadas o vagones abandonados, mientras los bombardeos no daban tregua y los tanques enemigos se acercaban sin pausa. Justo entonces, quienes todavía obedecían las órdenes se encontraban rodeados por una población que ya no entendía el propósito de seguir luchando, pero que tampoco tenía alternativa real.
Mientras eso ocurría en la superficie, miles de personas se refugiaban bajo tierra, donde el aire escaseaba y el miedo se multiplicaba con cada explosión. Las estaciones del metro se convirtieron en campos de espera silenciosos, con familias enteras acostadas junto a columnas de hierro, ancianos sentados en escaleras mecánicas detenidas y niños que lloraban sin entender lo que ocurría. Allí también se instalaron algunos heridos, llevados en camillas improvisadas, sin medicamentos ni doctores, atendidos solo por voluntarios que no sabían si al salir encontrarían la ciudad todavía en pie. En la superficie, la lucha no distinguía entre unidades organizadas y grupos sueltos, donde jóvenes con brazaletes y rifles de entrenamiento se enfrentaban a soldados soviéticos experimentados que ya no ofrecían piedad. Cada barrio fue escenario de tiroteos, emboscadas, incendios y derrumbes. Algunos edificios ardían durante días y las columnas de humo oscurecían el cielo de forma constante. Entre los escombros aún se izaban banderas con la cruz gamada, aunque su presencia ya no intimidaba a nadie. Los oficiales que aún quedaban transmitían comunicados prometiendo refuerzos que nunca llegarían y sostenían mapas que ya no correspondían a la realidad de las calles. En ese escenario, las divisiones regulares fueron reemplazadas por agrupaciones sin jerarquía fija, donde todos sabían que solo quedaban horas. El centro de mando subterráneo seguía enviando mensajes que exigían mantener la disciplina, pero fuera de esos muros, la guerra ya no respondía a ninguna estructura formal. En varios puntos de la ciudad se formaron columnas de niños y adolescentes que marchaban con uniformes demasiado grandes, algunos con cascos de otros conflictos, otros con simples brazaletes pintados a mano. Recibieron instrucciones básicas y munición limitada, pero se les entregó la tarea de proteger calles por las que avanzaban blindados enemigos. Muchos no lograron disparar siquiera una vez antes de ser alcanzados por los primeros proyectiles, y quienes sobrevivían regresaban sin dirección ni consuelo. Aún así, las autoridades locales insistían en que cada joven debía dar su vida por la capital, y se celebraban reuniones improvisadas donde se repetían lemas gastados mientras el ruido de las explosiones se acercaba. En las escuelas clausuradas, donde antes se daban clases de geografía o biología, ahora se acumulaban armas sin etiquetar, mochilas con vendas sucias y carteles con instrucciones de combate cuerpo a cuerpo. Las cocinas de los comedores escolares se usaban para preparar alimentos con ingredientes racionados, y los pasillos servían como refugios improvisados donde se intentaba mantener cierta normalidad en medio de lo irreversible. A medida que los días pasaban, los barrios quedaban sin electricidad, sin agua corriente y sin alimentos frescos. Las autoridades ordenaron destruir puentes, cerrar túneles y bloquear accesos, con la idea de frenar el avance enemigo, aunque en la práctica eso también impedía que los propios ciudadanos escaparan. Las sirenas seguían sonando en intervalos cada vez más cortos, y las noches se llenaban de gritos, disparos y edificios que colapsaban uno tras otro. En los últimos días de abril, la ciudad ya estaba dividida en fragmentos sin conexión entre sí. En cada uno de ellos, pequeños grupos armados resistían como podían, sin saber qué ocurría en el resto del mapa. Algunos combatientes creían que el Führer había abandonado la ciudad, otros que seguía en su búnker dando órdenes, aunque ya nadie podía confirmar nada. Se distribuían octavillas donde se hablaba de una contraofensiva que nunca se concretaba, y las radios repetían discursos grabados que hablaban de sacrificio, mientras afuera todo se venía abajo. Los cadáveres se acumulaban en las esquinas y nadie podía enterrarlos. Los camiones ya no circulaban y las ambulancias eran alcanzadas por proyectiles antes de llegar a su destino. Las iglesias, los teatros y los hoteles de lujo se convertían en fortalezas, trincheras o simples ruinas. En medio de ese colapso, cualquier intento de coordinar una retirada quedaba en el aire, sin canales de comunicación ni jerarquías operativas. Algunos mandos locales buscaban salidas por su cuenta, pero carecían de información y de apoyo logístico. Justo entonces, las tropas soviéticas atravesaron los principales puentes del centro y rodearon el corazón administrativo, donde los últimos mandos aún creían que podían frenar lo inevitable. El búnker principal, escondido bajo tierra, funcionaba como un refugio sin conexión con la realidad, donde se redactaban partes de guerra que ya nadie leía. Aún se asignaban condecoraciones y se firmaban nombramientos, mientras afuera no quedaban estructuras militares funcionales. En ese mismo entorno,
algunos altos mandos ordenaron salidas suicidas por túneles estrechos o rutas destruidas, con la idea de atravesar el cerco enemigo y llegar a regiones donde aún había tropas aliadas. Muy pocos lo lograron. La mayoría fueron capturados o abatidos antes de cruzar el primer perímetro. Al mismo tiempo, dentro del búnker, los últimos defensores discutían sobre rutas de escape mientras las detonaciones se escuchaban cada vez más cerca. En otros puntos de la ciudad, pequeños grupos de civiles buscaban banderas blancas y se acercaban a las unidades soviéticas con la esperanza de salvarse, aunque muchas veces eran recibidos con sospecha o directamente ignorados. Los hospitales seguían funcionando con restos de personal, pero sin medicinas ni energía. Las salas estaban llenas de heridos graves que no podían ser evacuados. Algunos médicos usaban lámparas de aceite para operar y trasladaban pacientes entre escombros, mientras afuera los disparos no se detenían. Las órdenes continuaban llegando por radio, muchas veces sin destinatario, y los aparatos seguían transmitiendo instrucciones para unidades que ya no existían. Cuando finalmente las tropas soviéticas ocuparon el centro de la ciudad, lo hicieron entre ruinas humeantes, cuerpos esparcidos y paredes llenas de consignas que ya no significaban nada. Así terminó el cerco de Berlín, sin desfile, sin anuncio claro y sin retorno. Heridos, suicidios y traumas, la otra cara del 90%. A partir de 1943, miles de soldados alemanes comenzaron a volver del frente con la mirada perdida y el cuerpo destruido. Algunos llegaban en camillas, cubiertos de vendas, otros, sentados en silencio, cargaban cicatrices invisibles. En los trenes que llegaban del este, muchos de los que bajaban no podían explicar lo que habían vivido, mientras que otros apenas lograban mantenerse en pie. En estaciones como las de Prusia Oriental o Sajonia, los vagones descargaban jóvenes sin piernas, hombres con los ojos vendados o con el rostro cubierto por gasas que apenas ocultaban la carne rota. A medida que se multiplicaban los combates sin descanso y los bombardeos arrasaban ciudades enteras, los hospitales de campaña no daban abasto y los que sobrevivían quedaban marcados para siempre. En lugares como Königsberg o Breslau, los quirófanos improvisados no se detenían. Las amputaciones eran rápidas, sin anestesia suficiente, con cirujanos que trabajaban entre gritos, charcos de sangre y cuerpos temblando por el dolor. En esos mismos pasillos, algunos hombres murmuraban nombres de compañeros que no lograron regresar, mientras otros eran incapaces de articular palabra y solo se cubrían la cabeza con las manos. Mientras tanto, en las unidades que aún resistían en los frentes más castigados, empezaron a surgir historias sobre soldados que se alejaban sin permiso y no regresaban. En algunos regimientos, esos actos se castigaban de inmediato. Los oficiales no daban explicaciones, se reunía un pequeño pelotón, se cavaba un agujero, y al poco tiempo el desertor era enterrado sin ceremonia. En Ucrania, en los bosques del norte o en las ruinas de ciudades reducidas a escombros, se repitieron escenas de este tipo sin que nadie protestara. El miedo a ser acusado de cobardía mantenía a muchos en sus puestos, incluso cuando ya no había esperanza de victoria. En ciertos puntos del frente, los mandos recibieron órdenes claras: no tolerar dudas ni huidas, aunque eso significara disparar contra los propios. Así, el castigo por abandonar la línea no era una excepción, sino una práctica asumida y repetida sin que importara la edad o el estado del implicado. En ese mismo periodo, comenzaron a llegar informes preocupantes a las oficinas del alto mando. Un número creciente de bajas no correspondía con combates directos ni con heridas visibles. Había hombres encontrados solos en tiendas vacías o detrás de líneas abandonadas. No mostraban señales de enfrentamiento reciente, pero estaban muertos. En varias ocasiones, la causa era una granada mal manipulada o un disparo aparentemente accidental. Sin embargo, los encargados de redactar los reportes sabían que muchas de esas muertes no respondían al azar ni al enemigo. En los diarios de guerra, los oficiales anotaban frases ambiguas como «cayó por agotamiento extremo» o «no soportó la presión de los combates». En realidad, se trataba de soldados que, al ver que todo estaba perdido, tomaban una decisión sin vuelta atrás. Lo hacían en silencio, alejados de los demás, a veces tras escribir una nota breve, otras sin dejar explicación. Algunos se envolvían en su manta, se sentaban junto a una trinchera vacía y apretaban el gatillo apuntando hacia sí mismos. Las cifras reales nunca fueron publicadas. Nadie hablaba de ello en voz alta.
En los centros de recuperación ubicados cerca de los Alpes o en las afueras de Berlín, los médicos trataban a hombres que no dormían, que despertaban gritando o que no soportaban el sonido de una puerta cerrándose. Esos soldados ya no eran útiles para el frente, pero tampoco podían regresar a casa. Muchos eran recluidos en salas cerradas, con ventanas reforzadas, bajo vigilancia constante. En algunos casos intentaban escapar. En otros, se negaban a comer o pasaban horas mirando fijamente la pared. Los responsables de esos centros sabían que la situación empeoraba, pero recibían órdenes de mantener todo bajo discreción. El sistema no permitía mostrar debilidad, y menos aún reconocer que miles de sus propios hombres estaban siendo destruidos desde dentro. En la recta final de la guerra, cuando el caos dominaba las calles de las ciudades ocupadas y el enemigo avanzaba sin freno, las unidades más diezmadas comenzaron a perder el control. Se mezclaban soldados profesionales, adolescentes reclutados a la fuerza y oficiales sin experiencia que ya no sabían a quién obedecer. En ese entorno, los casos de deserción aumentaron, pero también lo hicieron las ejecuciones rápidas y los castigos ejemplares. A menudo, los mismos que apenas podían sostener un fusil eran obligados a participar en los pelotones que cumplían esas sentencias. El miedo a sufrir el mismo destino aseguraba el silencio. Incluso en Berlín, en los últimos días, se mantuvo esa lógica. Mientras los disparos retumbaban en cada rincón, seguían apareciendo cuerpos en patios interiores, escaleras oscuras o túneles subterráneos. Nadie preguntaba por ellos. Todos sabían que había más formas de morir que en combate. Las mujeres encargadas de atender a los heridos, tanto en hospitales improvisados como en trenes sanitarios, también empezaron a notar cambios. Algunos soldados se negaban a recibir cuidados, rechazaban el vendaje o rompían los frascos de medicamentos. A veces, escondían la munición que les quedaba. Otras desaparecían durante la noche sin dejar rastro. Las enfermeras anotaban conductas extrañas, pero no sabían a quién reportarlas. El mando médico se limitaba a señalar que se trataba de casos psiquiátricos sin detallar más. En realidad, eran hombres completamente vencidos por el miedo, el dolor o la culpa, que ya no distinguían entre el día y la noche. Muchos de ellos no habían sido heridos físicamente, pero no podían volver a casa. Habían visto demasiado, perdido a todos los que conocían, y ahora caminaban como sombras sin rumbo. También hubo casos donde los mandos menores decidieron actuar por su cuenta. En ciertas divisiones, sobre todo en las que estaban aisladas, los capitanes más duros ordenaron ejecutar a cualquiera que mostrara señales de debilidad. Bastaba con que alguien dijera que no quería seguir o que mencionara a su familia para ser acusado de deserción. En los bosques de Hungría, en los campos helados de Pomerania y en las últimas posiciones del Oder, se repitieron esas decisiones. Los pelotones encargados de llevarlas a cabo seguían órdenes sin dudar. Disparaban, cubrían el cuerpo con tierra y regresaban a sus puestos. Luego, el mando anotaba en el parte que el soldado cayó durante una retirada. Así, se mantenía el control, aunque fuera sobre cadáveres. En paralelo, se incrementaron las peticiones de traslado a unidades médicas, pero la mayoría era rechazada. Se priorizaba a los heridos de gravedad, y quienes solicitaban atención psicológica eran vistos con desconfianza. Se llegó a decir que algunos lo hacían para evitar combatir, lo que solo agravaba su situación. Así, muchos permanecieron en sus posiciones hasta que colapsaron. Algunos fueron encontrados sin moverse, sin responder a estímulos, con la mirada vacía. Otros fueron internados por orden de sus superiores, que no sabían qué hacer con ellos. Ya no eran soldados, pero tampoco civiles. Se convirtieron en cuerpos presentes, pero ausentes, que no podían ser útiles ni siquiera en tareas menores. Cuando la guerra llegó a su fin, muchos de los que sobrevivieron no regresaron a sus pueblos. Se perdieron en ciudades destruidas, en hospitales sin registros, o fueron enterrados como desconocidos. Las familias nunca recibieron respuestas claras. Algunos recibieron cartas con frases neutras, diciendo que su hijo o esposo había caído en cumplimiento del deber. En realidad, muchos habían desaparecido en trincheras abandonadas, en edificios derrumbados o en salas silenciosas donde ya nadie preguntaba por ellos. Fueron las víctimas invisibles de un sistema que los llevó al límite y no dejó espacio para el retorno. Ese grupo, que no murió por balas enemigas ni por bombardeos, terminó siendo parte del mismo número.
Los contaron entre los caídos, pero su historia quedó fuera de los partes oficiales. Nunca se les rindió homenaje. Nadie leyó sus nombres en voz alta ni colocó flores en sus tumbas. Fueron hombres que, al no ver salida, eligieron una que no estaba escrita en los reglamentos.